Ahora vamos a ver el tema de el relato. ¿Qué es un relato? ¿Cómo se elabora un relato? ¿Qué es un relato? Un relato es un conocimiento que se transmite, por lo general, en detalle respecto a un cierto hecho. El concepto, que tiene su origen en el vocablo latín relatus, también permite nombrar a los cuentos y a las narraciones que no son demasiado extensas. De esta forma, como género literario, un relato es una forma narrativa cuya extensión es inferior a la novela. Por eso, el autor de un relato debe sintetizar lo más importante y enfatizar aquellas situaciones que son esenciales para el desarrollo del mismo. Si en una novela el escritor puede ahondar en descripciones, en un relato se busca un mayor impacto con menos palabras, con menos escenas. ¿Cuál es la estructura de un relato o de un cuento? Recuerda que una narración corta es un cuento. Eso es un relato. Pues, ¿cuál es su estructura? Debe llevar una introducción, un nudo o desenlace, un nudo o desarrollo, y un desenlace. En la introducción debemos presentar a los personajes, es decir, si hablamos de Juan, como cuántos años tiene, cómo se viste, cuál es su entorno, qué hace, es abogado o es el amigo de Pedro, y luego vemos a Adriana y presentamos a Adriana, sus características, lo que hace, en qué se desempeña. Eso hacemos en la introducción de un relato. Luego vamos a un nudo o desarrollo. Vamos desarrollando la historia, pero toda historia siempre que tiene que llevar a un punto problemático. Es decir, Adriana se enamora de Pedro, pero no la dejan. ¿Qué problema existe? O alguien se quiere matar. Ese es un problema. O alguien quiere robarle a alguien. Es una problemática. A eso se llama nudo. Y dentro de ese nudo, para llegar a ese nudo debe haber un desarrollo, es decir, una serie de escenas, ¿no? Está la escena introductoria, las escenas introductorias, donde presentamos a los personajes, nos damos cuenta de quiénes se va a hablar y después van creándose escenas intermedias para que estas escenas intermedias nos lleven a la escena problemática. Eso es el nudo o desarrollo. Y luego tenemos el desenlace. En el desenlace hablamos de cómo resolvemos este nudo. Es decir, hablamos de si se casaron o no Adriana y Pedro, si se acabaron enojados, qué sucedió. Eso es lo que hacemos en el desenlace de la historia. Bien, ¿cuál es la estructura del cuento o relato? Se compone de 3 partes, como ya te comenté: la introducción, el desarrollo nudo y el desenlace. Comentamos a través de la introducción. El autor nos presenta la situación que dará forma a los sucesos de la historia mediante la intervención de los personajes. Esos sucesos avanzan en acción ascendente y progresivamente, es decir, vas haciendo escenas, ¿verdad? Que van avanzando una a otra y se va avanzando hacia el nudo que te decía, creando un problema o conflicto hasta llegar al punto culminante o clímax de la máxima extensión. También se llama nudo o también se le llama clímax. Luego le sigue una acción ascendente en la que se presenta la solución del problema o conflicto en ese desenlace. ¿Cuáles son los elementos del relato literario? Pues van a ser los personajes, como ya habíamos apuntado, pero va a haber también espacios, en qué medio ambiente se desempeñan los personajes, en qué tiempo se lleva a cabo la acción, hace 10 años o en la época del virreinato,
¿En qué espacio? ¿En la catedral? ¿En una oficina? Y luego las secuencias en que vamos a ir presentando a los personajes y cada una de sus escenas. Los elementos del cuento o relato. Algunos aspectos a considerar son el título, el asunto, la trama, en qué va a consistir, ¿verdad? Nuestra escena, nuestro relato va a consistir en alguien que se droga, va a consistir en alguien que logró ir a la universidad después de que tenía muchos trabajos para lograrlo. Estamos hablando de una trama. Hablamos también de los argumentos que tenemos. El argumento, cómo argumentamos que alguien llegó a la universidad sin tener los recursos. Bien, las acciones que llevan a cabo los personajes o el conflicto que van a presentar, en qué ambiente se desarrollan los personajes, como habíamos comentado, cuál es el tema central y el tema secundario. ¿Cómo escribir un relato corto? Ahora, ¿cómo lo escribimos? Ya sabemos cuáles son sus elementos. Ahora, ¿cómo lo escribimos? Veamos estos tips. Todo cuento corto, por muy corto que sea, tiene un planteamiento, un nudo y un cambio final, es decir, la introducción, el nudo o clímax y un desenlace o un cambio final. Puede parecer más fácil que escribir una novela al tratarse de un texto más corto, pero precisamente es la necesidad de ser breve, eso es lo que a veces se puede complicar. Bueno, nosotros te sugerimos estos 7 pasos que te pueden ayudar a escribir un relato. Elige un tema y capta una escena concreta. Un relato debe ser corto, pero primero acuérdate de elegir un tema. Las adicciones, la violencia, la superación personal, la motivación, ¿sí? Escribe el tema y después de escribir ese tema, ve desarrollando qué personajes pueden intervenir, cuál sería la problemática que ellos tengan que resolver respecto a tu tema, a la motivación, a la superación personal, a la violencia, ¿sí? ¿Cómo enfrentarían un problema en esa temática y luego cómo la solucionarían? Debes contar cada detalle del argumento, céntrate en la escena y trabaja sobre ella para que quede en la mente del lector. Un relato debe cubrir una historia en poco tiempo. Es decir, una vez que estás estableciendo cuál es el tema, cuál va a ser el nudo, el pretexto del nudo para enfrentar ese tema sobre el que estás reflexionando, recuerda ir poniendo escenas intermedias que te llevan poco a poco a cómo se llega a esa problemática. Cada escena explica un antecedente a esa problemática. Luego establece un narrador. El narrador puede ser en primera persona, en tercera persona. Es decir, el narrador puede explicar. Y entonces Juan y Pedro hicieron esto como si él, por ejemplo, interviniera, o puede ser en tercera persona, como explicando a lo lejos cómo las otras personas están interactuando. Los personajes. Elige a tus personajes y no tardes en presentarlos. Recuerdas que los debes ir presentando desde la introducción. No cargues el relato de muchos personajes. Deben ser únicamente los precisos para llegar al nudo o a la problemática que tienen que resolver. No escondas detalles sobre su personalidad. Ve ampliando cómo es cada uno de ellos en la parte introductoria. El lector debe saber desde el principio quién interviene en las escenas, quiénes son, para después explicar por qué están haciendo lo que hacen. El cambio o el cambio final que decíamos es el desenlace. Algo en la escena del relato debe cambiar y para ello debe pasar algo, es decir, el problema, ¿te acuerdas? El nudo, el clímax. No hace falta que mates a nadie. El cambio puede ser de cualquier índole, pero perceptible para el lector. Es lo que va a sorprender y hacer el relato efectivo. Es decir,
Si estás hablando de superación personal, vas armando las escenas donde la persona lograba convencer a los demás, entrar a las universidades a pesar de lo que sucedía, cómo sus amigos le ayudaban, y el problema era que no lo aceptaban a lo mejor en alguna universidad, en una escuela donde él quería, y entonces todo lo que logra hacer se pone a estudiar muchísimo en una escena, en la otra escena habla con sus amigos que también le ayudan a hacer preguntas, a entrevistarse con el decano, luego va a la universidad y hace todos los trámites. 4, presenta un discurso muy convincente con las personas que lo van a aceptar ahí. Y 5, pues a lo mejor hace un excelente examen. Esas quizás vayan siendo tus escenas intermedias. En el cambio, es como se observa que él pasa el examen, a lo mejor todavía tiene algunas entrevistas, personas a las que convencer, y finalmente, por su confianza en sí mismo, por su preparación, logra convencerlas, y finalmente lo aceptan estudiar en esa universidad a pesar de todas las problemáticas. Y en ese momento vamos a hacer evidente un cambio en ese relato, que cambió, y después vemos la escena de cuando él cambia, quizás ya enseñando a otros alumnos, quizás entrando a trabajar a un trabajo de mucha bonanza y que a él le agrada mucho, donde se siente pleno y desarrollado. Eso es, necesitamos definir que hay un cambio en la problemática y después qué cambió después de resolverla. Los indicios son las escenas intermedias. Para provocar el cambio en el relato, no se puede hacer sin previo aviso. Los personajes, la escena mismo, el narrador deben dar algún indicio de lo que va a pasar. Debe ser sutil para que no se devele la historia. Entonces, son las escenas intermedias, se van dando indicios de cómo se va a resolver la problemática. Luego tenemos una técnica de desbloqueo. En esa técnica, a veces debes dejar descansar un poquito el relato para que te vengan después mayores ideas. A veces uno empieza a escribir y después de un rato te bloqueas, ya no sabes qué escribir. Déjalo descansar y al día siguiente sigue escribiendo sobre tu relato. Y al final corrige tu relato. Trata de ver la ortografía de tu relato, vuélvelo a leer y a lo mejor es incoherente o hay unas partes en donde no le entiendes, vuélvelas a reescribir o dáselo a leer a alguna otra persona para que esta persona te pueda decir si le entiende, si no le entiende, en dónde no le entendió, qué le pareció rebuscado, qué le pareció la historia, muy simple, muy complicada, no se entendió el desenlace, y eso te puede ayudar a corregir nuevamente tu historia para que sea interesante, para que sea profunda, para que pueda ser leída por otros. Espero que te haya gustado este tema y yo propongo que hagas un relato sobre algo que te agrade, algo que te motive o algo sobre lo que quieras reflexionar en tu vida. Estaremos leyendo tu relato. Gracias.